Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Bien, este es un canto nuevo que queremos que ustedes aprendan. Es un canto que está inspirado en el Salmo 95 del verso 1 al 6, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, en este salmo que está inspirado este canto, y queremos que ustedes también lo aprendan con nosotros. Cantémoslo unas 2 veces otra vez, y espero que no sea complicado en relación a la música. Vamos. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y
acerquemos a Él con alegres salmos, magnifiquemos su nombre con acción de gracias, nos acerquemos a Él con alegres salmos, magnifiquemos su nombre. Amén. Señor, nos acercamos delante de tu presencia con regocijo, con júbilo, exaltando a aquel que es la roca de nuestra salvación. Señor, te agradecemos por tus favores, por tus misericordias. Te agradecemos, Señor, por la seguridad de nuestra alma en tus manos, porque hemos sido salvos y permanecemos ahí por tu gracia preciosa, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, por tenernos debajo de la sombra del Altísimo, las alas del Omnipotente. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, y te rogamos este día, Señor, que tú nos inspires, que tú nos guíes en tu palabra, Señor, y que hagas de cada uno de nosotros un vaso útil, un vaso de misericordia para recibirla y ponerla por obra, Señor. Prepáranos para tu venida. Prepáranos, Señor, en todo momento que vigilemos y oremos para estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él se manifieste. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vamos a cantarlo nuevamente al final para recordárselos. Bueno, en este día, para mí ya es noche, por eso estoy ahí a veces dudando con lo que digo, pero en este día queremos continuar con el tema sobre la revelación del plan de Dios. Recuerdan que es el tema principal, pero este día veremos sobre el reino de Cristo, sobre el reino de Cristo. Comenzamos diciendo que los propósitos, hablando sobre los propósitos de la transfiguración, o sea, por qué razón el Señor se transfiguró delante de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Y vimos la primera razón en el aula pasada y dijimos que era para revelar con anticipación cómo será y qué será después del establecimiento del reino de Dios, después de la segunda venida del Señor. Revelar con anticipación cómo será su segunda venida, y cómo va a establecerse el reino de Dios. O sea, va a ser un reino de Dios literal, político. Él va a reinar sobre esta tierra y va a hacerlo con toda su gloria. Él va a manifestar la magnificencia de su divinidad. Él no vendrá más en humillación, sino viene en exaltación. Él viene en gloria, viene en toda su majestad. Por eso es que en el monte Él se transfiguró y ellos lo vieron, dice, exactamente como Malaquías dice, y vendrá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación. Él es el sol de justicia. En su primera venida también se manifestó como el sol de justicia para aquellos que se convirtieron en hijos de Dios, en hijos de la luz, y el sol de los cielos comenzó a iluminarlos. Un nuevo día vino para ellos, pero también en su segunda venida Él viene como el sol de justicia, trayendo a este mundo un cambio radical, un cambio del sistema humano y estableciendo las leyes, las reglas y la vida de los cielos sobre esta tierra. Y será algo totalmente diferente según lo que la Escritura nos presenta, nos revela y en lo cual nosotros creemos con todo nuestro corazón y estamos esperando. Entonces, como mencionamos, el primer propósito era revelar con anticipación cómo será su segunda venida y cómo el reino del Señor va a establecerse en esta tierra. Y definitivamente vamos a ver algo glorioso manifestarse. La segunda razón es
de su transfiguración fue para preparar a Jesús, que es el mediador de los hombres, para enfrentar con valor la dura prueba de la muerte espiritual que estaba para experimentar. Recuerden que en el monte se oyó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa voz vino para confortar el corazón de Jesús y también para dirigir a los discípulos, a los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, su corazón y su mirada y su atención hacia el Hijo, no a Moisés, no a Elías, sino al Hijo. Pero fue un momento difícil. Recuerden que según lo que leemos en los evangelios, Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su salida, dice, sobre su éxodo, o sea, sobre su muerte. Ellos llegaron a hablar sobre eso y obviamente también traían, sin duda, un mensaje de Dios para confortar, para consolar, para animar, para fortalecer el corazón de Jesús. Y entonces ese momento de gloria que Jesús experimentó, que él mismo después en el aposento alto, orando la oración intercesora que aparece en el capítulo 17 de Juan, él les dice: Señor, vuélveme a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Esa es la gloria de la eternidad. Esa gloria se manifestó y obviamente era una anticipación, como ya dijimos, de la gloria que se manifestaría después de su resurrección. Y es en esa misma gloria que él se va a manifestar en su segunda venida. Entonces era un precio muy alto que él iba a pagar a través de hacerse pecado, y las tinieblas iban a caer sobre él. Pero la experiencia en el monte lo fortaleció para que él soportara esos 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, sabiendo que en breve él resucitaría en gloria. Y eso debe también a nosotros fortalecernos. No importa lo que estamos pasando, no importa los problemas, las dificultades, los momentos difíciles, a veces días tenebrosos, días difíciles donde no conseguimos resolver ciertos problemas, no conseguimos solucionar ciertas circunstancias graves que están fuera de nuestro control. El hecho de que el Señor nos ha dado esa gloria a través de Jesucristo debe darnos una esperanza viva, y la verdad es que eso es el Señor Jesucristo. Él es una esperanza viva que viene a fortalecernos, a animarnos, que viene a fortificar nuestra fe, a fortalecerla y a llevarnos por el camino de cualquier dificultad, de cualquier desierto, con victoria hasta ver lo que el Señor estaba para hacer. El tercer propósito era también preparar a esos 3 apóstoles para que se convirtieran en testimonios de la gloria de su autoridad y de su poder. ¿Sí? O sea, ellos estaban ahí para ver. El Señor Jesús se los llevó con el propósito que ellos experimentaran esa maravilla, ese milagro, ¿no? La manifestación de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:54: y cuando esto corruptible se revista de incorruptibilidad, dice, y esto mortal se revista de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: tragada ha sido la muerte en victoria, dice. O sea, lo que el Señor estaba mostrando ahí es que ellos también tendrían victoria sobre la muerte, que tal vez en aquel momento ellos no resucitarían, ni en los días siguientes, pero que tendrían la seguridad que ellos también experimentarían la misma gloria, serían transformados, como dice en 1 Corintios 15, 52, 51 y 52. Entonces, ese propósito vino para prepararlos, y como nosotros ya leímos en Pedro, dice que ellos fueron testimonios, testigos de lo que sucedió en el monte, y dice ahí en el monte de Dios, no está hablando del monte Sinaí, es el monte de la transfiguración, donde nosotros vimos su gloria, dice, y oímos la voz de los cielos, la voz del Padre, confirmando la gloria de su Hijo. Entonces eso era muy importante, yo necesitaba mencionarlo antes de pasar a otro punto.
Y un cuarto aspecto era para que revelar sobre uno de sus nombres, que es Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿recuerdan? Emanuel, dice el profeta Isaías, que ese sería el nombre del Hijo, que nacería de la Virgen, Emanuel. Pero cuando Jesús nació, cuando él fue concebido, el ángel le dijo a María que le tendrían que poner el nombre de Jesús. Igual también a José se lo ordenó el ángel. Entonces no le pusieron el nombre de Emanuel. ¿Por qué razón? Porque no iba a ser su nombre propio. El nombre Emanuel revela el plan de Dios de habitar en medio de nosotros, ¿sí? El nombre Emanuel revela el propósito de Dios de que en breve Él descenderá de los cielos con su gloria y estará en medio de nosotros. Por eso es que cuando están en el monte de la transfiguración, un aspecto muy importante ahí en relación a los discípulos es que cuando ellos ven es lo que estaba sucediendo y Moisés y Elías ahí con Jesús, ellos dijeron, Pedro dijo, Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entre paréntesis dice, no sabiendo lo que él decía. Y entonces ahí apareció se oyó la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero Pedro, cuando habló, hagamos 3 enramadas, sin duda, él estaba asociando tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, ¿sí? O la fiesta de Sukkot. Esa palabra Sukkot da a entender una cabaña hecha de ramas, ¿eh? Y esa fiesta recuerda, simboliza la salida del pueblo de Israel, pero también su paso por el desierto, donde ellos tuvieron que vivir en cabañitas, ¿eh? En tiendas hechas de ramas o sus propias cabañas, sus telas que ellos tenían ahí. Pero también el tabernáculo es un recordatorio de cómo Dios tomaría un tabernáculo, y fue en el desierto donde ellos construyeron el tabernáculo llamado el tabernáculo de Moisés, que era exactamente donde Dios descendía con su columna de fuego en la noche y su columna de su nube en el día, y la gloria Shekinah se manifestaba en aquel lugar. Entonces, la fiesta de tabernáculos es una fiesta muy importante. Cuando Pedro está diciendo, hagamos 3 enramadas, está diciendo, aquí la presencia de Dios está aquí, no tenemos otra cosa más que vivir, ¿verdad? Y una revelación de que es lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. La fiesta de tabernáculos va a llegar a su cumplimiento total, a la plenitud de su cumplimiento, porque Emanuel, Dios estará con nosotros. Él, en su primera venida, Él también tabernaculizó, dice, o sea, tomó un tabernáculo, un cuerpo, pero en su segunda venida Él ya va a manifestar todos sus tabernáculos, todos los cuerpos que forman parte de un solo tabernáculo. Es el cuerpo de Cristo formado por muchos miembros. Entonces algo glorioso sucedió ahí. 4 propósitos, 4 razones, tal vez hay más, pero son las 4 que yo miro por las cuales el Señor se manifestó en su transfiguración en el monte. Ahora, ustedes pueden ver aquí una línea de tiempo. Yo después les voy a dar más detalles, en este momento no lo vamos a hacer, pero de aquí para Adán hay aproximadamente 4,000 años hasta Adán, de Adán hasta Cristo. Nosotros ya llevamos 2020 años aproximadamente. Por favor, yo no estoy diciendo que le va a venir el año 2020, no. Lo que estoy diciendo es que en este momento nosotros llevamos eso, y va a suceder que en su segunda venida, que nadie debería atreverse a decir el año, pero aquí en su segunda venida nosotros vamos a experimentar algo glorioso, la manifestación de su reino. En la primera venida,
Él nació como hombre, ahí es lo que representa esta estrella aquí. Él nació como hombre, Él murió como hombre y ascendió a los cielos, aquí en esta flecha, ¿sí? Con la naturaleza humana transformada, con la naturaleza humana redimida. Miren qué glorioso. Primero Él se hizo, tomó un tabernáculo humano, un cuerpo humano. Él nació aquí en medio de nosotros, bien dice la Escritura, que Él tomó la naturaleza de los hijos de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice, ¿verdad? Entonces, pero Él también murió en la cruz, porque ese era el propósito de su primera venida, nacer y entrar la primera venida. Él se manifestó en humildad, ¿sí? O sea, siendo Dios, se hizo hombre. Recuerden lo que expresa el Salmo 8, hablando de cuán grande es el Señor y cuán pequeño es el hombre, y le has hecho un poco menor que Elohim. ¿Se recuerdan? Bueno, Él tomó un estado de humildad. Tanto es así, tanto fue el estado de humildad, que antes de ser crucificado, Él fue llevado a un tribunal humano para ser condenado a muerte. O sea, el juez de toda la tierra se humilló tanto que fue llevado al banco de los acusados, y ahí fue sentenciado a muerte. Quiere decir entonces que al manifestarse Él en humildad, Él también se humilló, que es una situación un poco diferente, ¿verdad? Aparte es tener el carácter humilde, una persona necesitada, una persona que se mantiene en contacto con Dios por reconocer su flaqueza y por conocer la grandeza del Señor, y siempre va a tener una actitud necesitada delante del Señor. Y otra cosa es humillarse. Bien dice la Escritura aquí en Filipenses capítulo número 2, si ustedes me acompañan, en el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, fíjense pues, Él se humilló y fue un hombre humilde. Él mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Él se humilló a sí mismo, porque no solamente él se hizo humilde al dejar su divinidad, al dejar el trono de los cielos. Por eso es que aquí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Y en el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice. Él estuvo dispuesto a despojarse, a vaciarse de esa naturaleza gloriosa para tomar un tabernáculo humano insignificante. O sea, realmente no tiene comparación el hecho de haber dejado Dios su trono, su altura, su santidad, para tomar un cuerpo tan insignificante como el ser humano, digamos así, limitado por un cuerpecito como este. Pero Él lo hizo, Él tomó, porque él es un Dios humilde. Él dice: ay, yo estoy aquí, pero soy indigno de estar en este lugar. No, esa actitud no existe en Dios. Nosotros podemos sentirla, pero Él nunca la puede manifestar. No puede, porque Él es humilde por naturaleza. Entonces sí, Él se manifestó en humildad y se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Dice aquí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, la humillación fue el de haber estado dispuesto a ir a la cruz. ¿Por qué humillación? Bueno, porque dice la Escritura en 2 de Corintios 5, capítulo 5 y verso número 21, dice allí: al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La humillación, que Él se humilló a sí mismo, es haber estado dispuesto a hacerse pecado por nosotros. ¿Se dan cuenta? Creo que ahí revela algo que nosotros ni idea tenemos de ese tipo de sacrificio. Casi siempre no estamos dispuestos a identificarnos en la condición de nuestro semejante.
Cristo estuvo dispuesto a humillarse, no solo como hombre, sino hasta el pecado, nuestra propia condición terrible. Y nosotros no tenemos esa actitud en relación a nuestros semejantes. No tenemos misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a humillarnos al grado. Creo que la única manera de poder tocar el corazón de otros es cuando nosotros estamos dispuestos a llegar al lugar de ellos también, para que ellos puedan sentirse identificados y ver también el propósito divino de la salvación para sus propias vidas. No estoy diciendo que nosotros seamos también co-redentores con el Señor, sino que deberíamos tener también esa actitud, porque es una actitud que manifiesta también no solo el carácter de Cristo en nosotros, que está y que se debe desarrollar, sino también como verdaderos cristianos, como una vida práctica cristiana. Esa siempre debe ser nuestra actitud, porque las personas que deben ser más humildes somos nosotros, ¿sí? A pesar de que Dios es el ser más humilde. Entonces, Él se hizo carne, fue a la cruz y ascendió. Él vino con un propósito específico para salvar a la humanidad. Y entonces Él viene también y se identificó con los suyos, se identificó. Bien dice ahí, como ya les mencioné, Hebreos 2:14, que que aquellos que participaron de carne y sangre, ahí dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, hubo una identificación, se hizo hombre. Para, aquí está el propósito, destruir por medio de la muerte, ahí está la humillación, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue digámoslo así, un plano genial. Un plano genial haber tomado ese camino de la humillación, camino que Satanás nunca tomó ni nunca tomará. Por eso es que no captó al principio todo el plan de Dios, todo lo que el Señor estaba haciendo. Él sí es sabio, dice la Escritura, que Él es más sabio que Daniel. Debido a su experiencia, debido a ser un ser espiritual y estar conociendo a los seres humanos durante milenios, Él sabe cómo tratar, pero no tiene toda la sabiduría, ni conoce los pensamientos de las personas, ni conoce el futuro. Entonces Él también tiene que tratar de descubrir. Por eso es que Él también lee la Biblia. Pero obviamente ustedes saben que no cualquiera que lee la Biblia tiene el entendimiento de Dios. Solo aquellos que reciben el Espíritu de Dios les son abiertos los ojos. Y Satanás no tiene el Espíritu de Dios. Entonces Él puede leer las Escrituras, entenderlo, leerlo, supuestamente entender las palabras que están ahí, pero no puede entender el sentido y la revelación del plan de Dios en las Escrituras. Entonces Él hizo todo lo posible para impedir que Jesús llevara a cabo su ministerio. Recuerden, desde el principio, desde que nació, quiso matarlo a través del malvado Herodes. Y antes de iniciar su ministerio, Él también quiso acabar con él en la tentación. No lo logró. Y después dice que durante su ministerio, porque dice que solo lo dejó por un tiempo, significa que lo siguió atacando de muchas maneras, hasta que Él armó toda la turba para llevarlo a la cruz, porque no estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando. Entonces mejor acabemos con él. Hasta después que lo llevó a la cruz se dio cuenta que había cometido el más grave error de su vida. Por eso digo, ese camino de la humillación es genial, ¿verdad? No podía él tomar ese camino. Entonces fue tomado de sorpresa, y bien dice la Escritura ahí en Hebreos, donde leímos 2:14, exactamente, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces hubo una identificación y como dice también Hebreos, Él vino y, fíjense ustedes, esto es muy importante, gustó la muerte. Aquí mismo en Hebreos 2,
en el versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, fíjense ustedes, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese gustase, voy a ponerlo aquí como está en la escritura, gustase la muerte por todos. Gustase no significa que a él le gustó, no es eso, es en el sentido de que él experimentara la muerte, experimentara, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. O sea, aquí lo que está revelando es la muerte vicaria, su muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Que sustituye. Él sustituyó. Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio, Él sufrió por nosotros. Eso es lo que significa la muerte vicaria. Y por eso, para que gustase la muerte por todos. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Mostrándoles qué sucedió en la primera venida. En su primera venida es una manifestación de humildad. Por eso es que bien dice la escritura en Juan 1, vamos ahí juntos. Dice, pasaje conocido, a lo suyo vino, dice, ¿recuerdan lo que dice ahí? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, dice Juan 1, verso 9, leamos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Qué maravilla! ¿Lo vieron todos? No, no lo vieron. ¿Por qué? Porque venía en una actitud humilde. Señor, abre nuestros ojos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El Creador estaba ahí. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, lo que era propio, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en su primera venida, él vino a lo suyo, pero con humildad. Por eso es que pocas personas pudieron reconocerlo, pocas personas podían decir quién era él, y sentirlo en su corazón y humillarse. Bien, Nicodemo dijo al Señor: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Él reconocía algo, pero el Señor le dijo, y escuchen aquí: te es necesario nacer de nuevo para ver. Y luego le dice la segunda vez, versículo 3, verso 5, después del capítulo 3 de Juan, dice: y es necesario que nazcas de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces, aquí quiero mostrarles algo. Vamos a ver aquí. Esto que estoy colocando aquí es lo que es en común, o el denominador común entre la primera venida y la segunda venida. Eso está, si hay en común en estas venidas. ¿Por qué en común? Porque en la primera venida Él también vino a reinar. Él vino a manifestar el reino de Dios, pero vino a manifestar el reino de Dios en el sentido espiritual. Por eso es que todos los que le obedecen permiten que el Rey de los cielos reine sobre sus vidas. Él es el que va a tomar control, el que gobierna, el que domina, el amo y Señor, el que nos compró con su sangre. ¿Entendemos? Entonces, desde el principio sí es la manifestación del reino, pero como no era una manifestación de un reino literal y político, ¿se dan cuenta? Entonces su pueblo no lo recibió. ¿Por qué razón? Porque su pueblo desde la primera venida lo esperaba como la segunda venida. O sea, ellos estaban esperando no una manifestación humilde, sino una manifestación poderosa y en exaltación para librarlos del yugo romano y establecer el reino de Dios sobre Israel como cabeza de las naciones. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque en su primera venida se manifiestan estas cosas, además de, como ya mencionamos aquí,
establecer su reino espiritual. ¿Está bien? Él estableció su reino espiritual. No hay duda. Por eso es que dice, si yo echo fuera los demonios es porque el reino de Dios ha venido entre vosotros, dice. O sea, el reino de Dios estaba ahí. Obviamente el reino de Dios está donde está el rey de ese reino, ¿verdad? Y si Jesús estaba ahí, entonces su reino se había manifestado. Aquí vemos entonces como también le dijo el Señor a Nicodemo, que para poder entrar a este reino aquí espiritual era necesario el nuevo nacimiento, o sea, la regeneración. Pero ahora vamos juntos a ver esta otra parte aquí, antes que se me vaya el tiempo. En su segunda venida, ¿verdad? Aquí hay una división. Esto es parte de la primera venida. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que el Señor aparezca? No lo sabemos. De hecho, vivir afligidos o ansiosos para descubrir puede hacernos perder el foco principal de estar preparados. Lo importante es estar preparados para su venida. El Señor nos da muchas claves, no en relación a cómo descubrir el día o el año, sino a cómo vivir de tal manera que estemos preparados cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Eso sí es lo más importante, y es a eso que nosotros debemos encaminar toda nuestra atención, todas nuestras fuerzas, toda nuestra dedicación. Bueno, entonces, en primer lugar aquí vimos juntos que Él se manifestó en humildad en su primera venida. ¿Está bien? Ahora veamos que en su segunda venida Él se va a manifestar en exaltación. O sea, en otras palabras, en gloria. Ustedes pueden ver que hay un contraste completo de humildad para exaltación. Eso no quiere decir que Dios deje de ser humilde, no. Su naturaleza es humilde. Dice que Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Entonces es parte de su carácter que Él nunca dejará. Pero tampoco se puede dejar a un lado el hecho que Dios sea glorioso, majestuoso. Por eso es que en el monte de la transfiguración, donde Él manifestó el reino de Dios, cómo Él se vería en el reino de Dios, es exactamente así, en gloria, en magnificencia, en toda su majestad y en todo su esplendor. Es lo que estamos diciendo en la manifestación de su segunda venida. Para eso, me gustaría que ustedes vieran conmigo un versículo en Mateo capítulo, hay varios, pero solo esto porque probablemente nos va a servir para hablar un poco aquí en Mateo. Pero en Mateo 25, verso 31, dice, hablando de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga, fíjense pues, es su venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. O sea, Él no va a venir en humillación ya en su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, o sea, el séquito que lo seguirá, la corte que lo seguirá, será algo glorioso. No solo serán los santos ángeles, sino también los santos del Altísimo lo seguirán. Sus hijos van a seguirlo, ¿verdad? Ellos, como Daniel dice, los santos se manifestarán con Él. Y como también Pablo entendió que la revelación sobre la venida del Señor era que también nosotros vendremos con Él. Seremos arrebatados primero,
¿verdad? Los que estemos vivos y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero y luego juntos iremos al Señor y lo recibiremos en las nubes, dice, y estaremos, desde ese momento estaremos con Él para siempre. Y después de participar de las bodas del Cordero en los cielos, Él viene en su segunda venida, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, Él viene montado en un caballo blanco y dice que los santos también lo seguían en caballos blancos. O sea, el ejército de los cielos desciende. Parece algo de ficción, ¿verdad? Ustedes pueden pensar, eso es ciencia ficción. No, es la realidad que la propia Escritura nos presenta, nos revela, y realmente si nosotros solo ponemos nuestros ojos en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, vamos a creer que eso tal vez nunca va a suceder. No, pero tengan la seguridad que lo que el Señor, por eso es que predicamos, por eso es que anunciamos, por eso es que repetimos cada cierto tiempo estas cosas del fin. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra fe sea fortalecida, que no perdamos el foco, ¿no? Que no perdamos nuestra atención de a quién estamos aguardando. Y aquí queremos entrar entonces a otro punto importante. Vimos aquí que Él se humilló a sí mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros con el pecado, por eso Él se humilló a sí mismo. Pero en la segunda venida, Él viene sin ninguna relación con el pecado. O sea, en su segunda venida no va a venir otra vez, miren, conviértanse, miren que aún estoy aquí esperándolo, miren que esta es la palabra del Señor, ahora ustedes pueden creer en mí, miren cómo soy, miren cómo me manifesté, miren las señales en mis manos, en mis pies, en mi costado. No. Él no viene ahora, Él viene sin ninguna relación con el pecado. Él ya vino en una relación con el pecado cuando se hizo pecado en la primera venida para salvarnos, y ha dado todo este tiempo a la humanidad para que se convierta. De hecho, también desde los días de Adán, Él les dio una cierta revelación, lo que se llama el protoevangelio, quiere decir el evangelio revelado anteriormente, desde el principio, de muchas maneras a través de las profecías de los primeros profetas de la humanidad, dando a entender cómo el Señor, como la propia Escritura a través del apóstol Pablo dice que el Señor evangelizó a Abraham. Fíjense. El hecho de él haber salido de Ur de los Caldeos, haber abandonado su tierra, la casa de su padre y su parentela, todo eso era un sacrificio, y es lo que el Señor hace con nosotros. Entonces, ahí estaba, tanto en el Antiguo como en este periodo del Nuevo Testamento, el Señor está dando chance a que todos nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Infelizmente, también la propia Escritura dice que no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a ver al Señor, a arrepentirse, a reconocer su realidad y venir a los pies de su reino. Para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no entramos ahí. Mucho menos pensar que ir en el arrebatamiento. No, el nuevo nacimiento solamente nos introduce al reino de Dios desde el punto de vista espiritual y literal. Entonces, dice la Escritura, quiero ver con ustedes allí aquí en Hebreos capítulo número 9, y yo les estoy diciendo que en su segunda venida Él viene, pero sin ninguna relación con el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura lo dice. 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, primera venida, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Él vino y se hizo pecado, pagó el precio, y luego dice: y aparecerá por segunda vez. ¿No está eso bien claro?
Y aparecerá, dice, por segunda vez, su segunda venida, ¿cómo dice? Sin relación con el pecado. Vean qué tremendo es esto. En su segunda venida, Él viene sin ninguna relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Estás tú esperándolo? La clave. Para salvar a los que le esperan. Vamos a colocar aquí. Para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Entonces, en su segunda venida, Él viene a salvar a aquellos que lo están esperando. Él viene a salvar a aquellos que están con su corazón y sus ojos fijos en el cielo, con su corazón enclavado en la gloria, en la esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es lo que Él va a manifestar. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Por ahora estamos viviendo un periodo difícil, pero en breve vamos a poder disfrutar de la misma gloria que el Señor alcanzó para beneficio nuestro. Ahora, viene para salvarnos, y en la primera venida Él vino y gustó, dice, o sea, experimentó la muerte por todos nosotros. Aquí no viene otra vez. Él no viene para experimentar la muerte, Él viene para dar vida. Aquí también vino para dar vida, la vida espiritual. La vida espiritual. Aquí es algo físico, aquí es algo literal. Él viene a darnos una vida. Por eso es que en su segunda venida, Él nos trae la resurrección que es eterna. La resurrección. Aquí en su segunda venida, por eso dice que el Señor no vendrá hasta que se manifiesten ciertos aspectos que dice segunda Tesalonicenses, la gran apostasía y el hijo de perdición. Después de que todo eso se manifieste, entonces cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo pues les los voy a mostrar aquí con tiempo. Yo quiero ir despacio porque si no, yo los agarro con una ametralladora y entonces ya no consigo que ustedes puedan absorber estas cosas muy importantes. Entonces quiero ir despacio. Él viene y manifiesta la vida, resurrección, la vida. Él viene Él ya no viene a morir aquí. Él ya viene completamente, Él ya resucitó, Él viene con toda su gloria. Y viene para rescatar, para resucitar a todos aquellos que creyeron en Él y que murieron en Cristo, que murieron en su fe. Por eso les llaman los que duermen en Cristo, los que están dormidos, no que murieron, no, que duermen. Por eso el Señor los levanta, y aquellos que estén vivos en el periodo, porque antes que el Señor venga, vamos a experimentar un periodo de 3 años y medio. La escritura se puede ver así, como sucedió también en el periodo de su ministerio, ¿sí? El ministerio, la primera venida de su ministerio fueron 3 años y medio, y antes de que Él venga habrá otro periodo de 3 años y medio, son 7 años, donde la gran tribulación se va a llevar a cabo. 3 años y medio en la escritura, lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos también en Daniel capítulo 7, hablando de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma expresión, solo que con otras palabras. También en Apocalipsis capítulo 13 está hablando del periodo que la bestia se le va a permitir que gobierne sobre esta tierra. La bestia es un imperio, ¿no? Es un grupo de naciones reunidas para continuar gobernando, pero desde una perspectiva totalmente malvada, para destruir todo lo que tiene relación con Dios. Eso es lo que se va a enfrentar en este mundo aún. Y ese periodo es llamada la gran tribulación, y es la gran tribulación porque específicamente se va a concentrar y se va a objetivar la destrucción de Israel. Por eso es que
Jeremías habla exactamente de eso, que los hijos de Israel experimentarán un periodo de gran tribulación, dice, ¿verdad? Ahora, eso no significa que nosotros estaremos exentos o libres o seremos protegidos, que no nos pase nada, porque nosotros sí somos algo muy especial para Dios. No, nosotros todos vamos a estar ahí durante ese periodo, vamos a pasar momentos difíciles, nuestra fe va a ser probada, vamos a ver si daremos testimonio real de que somos seguidores de Cristo. Vamos a tener que mantenernos, porque durante ese periodo la bestia va a ordenar que se coloque una señal en la frente, la señal de la bestia, el 666, que es número de hombre, dice, ¿verdad? O en la mano, en el dorso de la mano derecha, que habla de la posición importante de la vida. Pues cada uno, su mano derecha es lo importante. Entonces lo que va a hacer es que tú vas a entregar la parte importante de tu vida para el enemigo. Si se entrega y se acepta ese sistema para poder sobrevivir, porque nadie va a poder comprar ni vender, dice. Si quieren seguir en ese sistema, tiene que entrar a aceptar. Y dice la Escritura en el Apocalipsis que todos aquellos que acepten la señal de la bestia serán lanzados al lago de fuego. Están perdidos. Entonces viene una gran prueba para esta humanidad, y será, gracias a Dios, solo 3 años y medio. Imagínense si fuera más tiempo. Y al final de ese periodo, entonces el Señor viene para rescatar a su pueblo. Yo estoy poniendo aquí esto, pero debido a las malas interpretaciones voy a ponerlo de otra forma, porque alguien puede pensar que el arrebatamiento es antes de la tribulación, como muchos lo creen, ¿verdad? Hasta el día de hoy existe ese pensamiento, pero es claro en las Escrituras que vamos a pasar la tribulación. Entonces el Señor nos lleva aquí en el arrebatamiento, y después Él viene aquí en su segunda venida para manifestar su gloria, salvar a los que lo están esperando, dar resurrección y vida. Entonces aquí se dan cuenta ustedes, Él experimentó la muerte por todos, ahora Él va a dar la vida por todos. Qué lindo, ¿no? Él va a dar la vida para todos aquellos que lo están esperando. Otra cosa importante es que cuando Él venga en su segunda venida, Él viene a establecer su reino literal, digámoslo así, político, para que lo entendamos mejor. No es un reino espiritual. Ahora no va a decirle a Pilatos someterse a cualquier gobernador, no va a quedarse callado delante de los príncipes religiosos, no, nada. Ahora Él viene como juez. Aquí fue un acusado y llevado a la muerte. Aquí es Él el que viene a juzgar a los hombres, es lo que vamos a ver. Él viene a juzgar, porque Él ha sido escogido, porque así como Él murió por los hombres, a favor de los hombres, dice que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. O sea, Él es el que va a juzgar a vivos y muertos, todos los hombres. Entonces Él viene a reinar. Este periodo después de su segunda venida es lo que en las Escrituras se llama el milenio, y que yo les voy a probar que eso sucede con las Escrituras inmediatamente después de su segunda venida, de su segunda venida. Entonces viene el reino literal, físico, su parousia o parousia, como otros lo pronuncian, es en el griego la manifestación física. No está hablando de una manifestación efímera o de un fantasma, como los discípulos pensaron cuando Él se manifestó ahí en el cenáculo o en el aposento alto. No, ¿cómo creen ustedes que un fantasma no tiene carne y huesos como yo tengo? O sea, vamos a poder palpar al Señor y verlo. Él va a revelarse con su gloria. Además, no solo será un ser humano, sino será un ser glorioso, porque Él viene ahora con su divinidad antes que su humanidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En su primera venida fue primero su humanidad, ¿sí? Y su divinidad estaba escondida en el interior, como dice Isaías 53.
sin hermosura para que le deseemos. ¿Por qué? Porque la hermosura estaba en el interior, estaba cubierto, escondido por un cuerpo humano. Aquí, en la segunda venida, el cuerpo humano es cubierto por la gloria de la divinidad. Es Cristo, la divinidad manifestándose con un cuerpo humano que fue totalmente redimido, que es el plan de Dios para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Y por último aquí, Él viene a juzgar las naciones. ¿Sí? Aquí, como yo les mencioné aquí, no lo puse, pero aquí Él fue juzgado. ¿Sí? Él fue juzgado. En su segunda venida, Él viene como juez. Bueno, aquí ya les tengo detalles importantísimos, y para probarles eso, vamos a ir juntos. Aquí en esta parte, cuando Él venga en su segunda venida, y Él viene a traer a su iglesia, la resurrección y el arrebatamiento sucede, ¿verdad? La vida eterna que es Jesucristo nos la imparte con el mismo poder con que sostiene todas las cosas, dice Filipenses 3:20, y Él va a transformarnos a la gloria suya, semejante a la gloria suya. Entonces, vamos ahora, para terminar, porque el tiempo se nos fue, pero creo que, y espero que haya sido fructífero para ustedes, que estén entendiendo el periodo. Otra vez ya llevamos todo este tiempo, se ha especulado mucho sobre el año de la segunda venida del Señor, ya llegamos a 2020 y todavía están los acontecimientos en el oriente armándose y preparándose, todo está preparándose. De alguna manera yo tengo la impresión que en los Estados Unidos los demócratas puedan tomar control otra vez del gobierno. Y si los demócratas toman control del Congreso y del Senado, toman control también de la presidencia, entonces la actitud y la postura de los Estados Unidos, como ese imperio que es mundial, hacia Israel y hacia el mundo del Islam y todo lo que compete a las manifestaciones de las naciones, él va a poner un pie atrás. Imagínense que en la época de Barack Obama, que era un demócrata, él permitió que se hiciera con Irán, que hubiera un contrato, que se hiciera un acuerdo en el cual se les permitiría comenzar a trabajar la energía nuclear con fines, con buenos propósitos. De hecho, no era eso lo que Irán quería, pero los propios Estados Unidos fue usado a través de los demócratas para poder permitir que eso se comenzara. Ahora estamos viendo otra postura porque el presidente de hoy es republicano y él tiene una inclinación y tiene gente también a su alrededor que se inclinan por Israel y que ven las cosas mundiales desde otra perspectiva. No quieren soltar su poderío, a pesar de que la Biblia dice que ellos lo van a perder. No solo los Estados Unidos, sino Rusia, China y el resto de naciones van a perder su poderío y otro imperio lo va a tomar. ¿Cómo es que ellos pueden perderlo? Creo que una de las formas que puede llegar a suceder es que los líderes de esa nación sean totalmente de otra ideología, como los demócratas, y entonces su intervención en el plan mundial va totalmente a desaparecer y entonces se va a desatar lo que viene. Bien dice la Escritura en Tesalonicenses que hay algo que detiene al inicuo. Yo no estoy diciendo que sean los Estados Unidos, no estoy diciendo eso, pero creo que eso puede ser parte de Dios, es el que lo detiene, no hay duda en relación a eso.
El Espíritu Santo no sabe que el tiempo no ha llegado y está deteniendo las cosas, pero hay una orquesta de cosas, y entre eso está los imperios de hoy actuando, y ese específicamente. Cuando eso sea eliminado y cuando esto aquí sea inhibido, entonces habrá una puerta abierta para comenzar a manifestarse ese inicuo de perdición, ¿verdad? Bueno, entonces el tiempo se nos va, pero entremos a ver aquí en Mateo capítulo 25. El capítulo 25 obviamente es parte todavía sobre las palabras de Cristo en relación a las señales del fin. No hay otro ser que sepa con claridad cómo las cosas van a suceder sino Jesús. O sea, desde los días de su humanidad, desde su ministerio en su primera venida, él en el Monte de los Olivos, él dio a conocer lo que iba a suceder con Israel. No hay duda que él mostró la destrucción de Jerusalén, y no solo en el año 70, sino lo que iba a suceder también antes de su primera venida, de su segunda venida, que es la destrucción otra vez de Jerusalén, porque Jerusalén otra vez está siendo poblada por judíos, pero va otra vez a ser atacada según lo que la Escritura nos presenta. Entonces, aquí del versículo 29 en adelante hasta el 51 del capítulo 24 se está hablando de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero del versículo 45 del capítulo 24, versículo 45 al 51, comienza una parábola. El Señor utiliza 3 parábolas después de dar detalles de su venida, del fin, de las guerras y de la destrucción de Israel y de la abominación y de la abominación desoladora que se iba a manifestar. Entonces él da 3 parábolas. La primera parábola la encontramos del verso 45 al 51, y en síntesis lo que está diciendo ahí es que necesitamos ser fieles en nuestra responsabilidad delegada. Las cosas que Dios nos ha dado, el ministerio, el trabajo, necesitamos ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado, en los dones, en todo, en lo que es ministerio y nuestra vida cristiana. Porque si no somos fieles, podemos tener el peligro de no participar de todo lo grandioso que Él tiene para su segunda venida. La otra parábola es del versículo 1 hasta el verso 13 del capítulo 25, y es la parábola de las 10 vírgenes. En esa parábola, la síntesis, o sea, el resumen o el mensaje que es transmitido a través de esa parábola es quiénes entran a las bodas. ¿Quiénes entran a las bodas? Ya vemos que ahí está incluido lo que es la necesidad de tener aceite extra y en fin, y no solamente ser virgen, sino también el aceite. Pero aquí el mensaje es quiénes entran a las bodas. Del versículo número 14 hasta el versículo número 30 está la parábola de los talentos. Y el mensaje aquí es, para que todos tengamos bien claro, todos prestaremos cuentas de nuestra mayordomía. Todo lo que el Señor te ha encomendado hacer, prestaremos cuentas. Otra vez, entonces, resumiendo, la primera parábola nos habla de que necesitamos ser fieles en nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Segundo, la segunda parábola nos demuestra o revela quiénes entrarán a las bodas. Nosotros queremos ser parte de eso, sin duda, ¿verdad? Y tercero, está diciendo que no importa lo que hagas o que lo que dejes de hacer, todos prestaremos cuenta delante del Señor cuando Él venga. Entonces, después de esas 3 parábolas, el Señor viene y en el versículo 31 nos habla de su venida. Yo voy a solo leerles esto y les voy a comentar algunas cositas, y entonces dejamos el comentario ya grueso para la próxima ocasión. Leámoslo entonces, verso 31, capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, segunda venida, entonces, pongan atención, se sentará en su trono de gloria. Algunos dicen, comentaristas de las Escrituras dicen, que este aquí es el gran juicio del trono blanco.
que según el libro de Apocalipsis sucede después del milenio. Yo creo que no es así. En primer lugar, porque aquí los que son llamados a ser juzgados son personas que están vivas, no personas que resucitan. En segundo lugar, está diciendo aquí en el versículo número 1, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, cuando venga en su gloria, está hablando de su venida, y él va a sentarse en su trono de gloria. Ellos dicen que ese trono de gloria es el trono en los cielos. Bueno, desde que él subió y ascendió en su primera venida y se fue a los cielos, él volvió a su lugar, como dice Oseas, volveré a mi lugar hasta que ellos se conviertan, y entonces él vendrá. Todo ese periodo ha sido para conversión, y este periodo de la grande tribulación va a servir para convertir el corazón de su pueblo, todos, Israel y todos nosotros con todo el corazón. Entonces él va a venir, y el trono de su gloria él lo trae consigo. No es que se va a quedar ahí arriba. Él viene porque cuando habla del trono de su gloria está hablando de su autoridad, está hablando de su poder, está hablando del tener, como él dijo en Mateo 28. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo le fue dada toda esa autoridad? En su resurrección, ahí. Entonces desde ese día él tiene ese trono de autoridad y poder que lo va a manifestar en su segunda venida. Y dice entonces, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando él venga, otra vez, cuando él venga, dice, no se va a quedar allá, él viene. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, los gentiles, todas las naciones. Y no hay duda que también Israel, como parte de una nación, la nación principal, también estará ahí. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto es llamado el juicio de las naciones. O sea, es lo que va a suceder. Yo les voy a explicar esto más adelante. Por ahora, solamente necesitan entender que ese juicio va a realizarse aquí en el inicio del milenio. ¿Por qué va a realizarse en el inicio del milenio? Porque en ese momento va a existir o es necesario aplicar una limpieza. ¿Sí? Recuerden eso. No se olviden de esto, que lo vamos a tratar otra vez. Una limpieza viene. Entonces él viene ahí, serán reunidas delante de él todas las naciones, y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todos estarán ahí reunidos, unos a la derecha, otros a la izquierda de él. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, fíjense pues quién es el rey, es el Hijo del Hombre, que ya vino. El rey, ¿por qué? Porque él está estableciendo su reino. Y ahora él no va a permitir más que hayan personas rebeldes. Es más, ustedes van a ver aquí que personas egoístas no estarán en el reino. Y en el libro de Isaías, lo vamos a ver juntos, se los voy a dar los versículos, claramente revela ahí que dice que en ese periodo milenio habrá un niño, llegará a 100 años. Y dice, y un pecador se le permitirá también llegar a 100 años. Qué interesante eso, pero lo voy a explicar después. ¿Por qué? Quiere decir que si habrá pecado todavía. O sea, durante este periodo de milenio, aún el pecado estará ahí. La humanidad, parte de la humanidad, porque durante la guerra que habrá aquí, antes de en su venida, y todas las naciones van a reunirse para luchar contra el Cordero, dice el Apocalipsis, y para tratar de destruir a Israel. Entonces, ¿qué va a suceder? Él viene a establecer su reino y a dominar sobre todas esas naciones. El rey establece su reino, ¿dónde? En Jerusalén, no en otro lugar, en Jerusalén, porque Jerusalén, dice las escrituras proféticas, en el Antiguo Testamento, será habitada nuevamente. Y en esa segunda venida nunca más tendrá maldición y nunca más será molestada e incomodada. Bendito sea el Señor, porque el Dios Todopoderoso hará esa obra. Y dice entonces en el verso 34, entonces el rey dirá a los de la derecha, escuchen, venid benditos de mi Padre, heredad el reino
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. Él no tiene plano B. Él no dice, ay, no funcionó esto, entonces esto. No, Él ha tenido ese plan y las cosas han venido caminando de tal manera, no importando la interferencia del enemigo en su malvado corazón, no importando la interferencia de la voluntad humana inclinado al mal. Él continúa con sus planos, con su plan, escuchen, no por intransigencia divina, no por obstinación divina. No, eso no sucede en esa cuestión. Porque cada uno, tanto Satanás como los hombres, son libres de hacer lo que quieran y de escoger lo que quieran. Pero dentro de la soberanía de Dios está esa maravillosa administración y mayordomía celestial que consigue llevar a cabo sus planos, su plan aún en las más difíciles e imposibles circunstancias. Porque para Dios todo es posible. Entonces aquí Él viene y dice heredar el reino. Este es el reino aquí, reino literal, que el Señor va a darles a su pueblo. Y ahí incluye obviamente a Israel y también a los santos que llegan a ser un solo pueblo. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya el tiempo se nos ha pasado, pero ya les dejo esta información necesaria como base para que nosotros podamos entender mejor lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es un periodo que no sabemos exactamente, llevamos desde que el Señor nació 2020 años, pero no sabemos cuánto más el Señor se va a demorar. No interesa, queremos ser fieles al Señor para cuando Él se manifieste. Amén. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras. Danos un corazón humilde, un corazón pequeño, Señor. Sabemos que todos en cierta medida tenemos orgullo en el corazón como seres humanos, pero no es eso lo que abrazamos, Señor. Abrazamos tu humildad, abrazamos lo precioso que tú tienes, tus riquezas. No queremos nada, no queremos ningún tipo de relación con el orgullo, con la vanidad, porque eso no tiene nada que ver con tu carácter, Señor. Tú eres un Dios humilde y es eso lo que nosotros queremos vivir y experimentar en nuestra vida. Tú has dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los humildes, los necesitados, los pobres, y ellos van a heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, haznos a todos participantes de ese reino. De hecho, ya somos parte de ese reino desde que nacimos de nuevo, desde que nos entregamos a Cristo, desde que la vida eterna, que es el Señor Jesucristo, vino a morar en nuestros corazones. Él reina y nosotros ahora oramos todos los días: Padre, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Señor, reina para siempre y reina en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie y terminemos cantando este canto. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación.
venid cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Una última vez. Venid cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. La paz del Señor con ustedes. Amén.